Bien, en el caso de en el Classroom, aunque por ejemplo cuando vayan a la sección de actividades les aparezca en rojito remarcado, van a la sección de ver instrucciones e igualmente desde acá van a añadir o crear, archivo, y desde acá vamos a donde dice subir y examinar para poder entregar el archivo. Y ahí presionamos en entregar y se va a entregar sin problemas. Si en algún momento, cuando vamos acá en archivo, no nos permite subirlo, o sea, presionamos en examinar, elegimos el archivo y aún así no nos permite subir, incluso aparece un cartelito o un error, eso puede ser que no tengan espacio en la nube, o sea, en el Drive. Cuando nosotros subimos los archivos, lo que hace es subirse a nuestra nube de Drive, a la nube de Gmail, y empieza a ocupar espacio de almacenamiento. Y si nosotros tenemos otras cosas, obviamente eso se empieza a llenar. Acá entre todo está naranja, y cuando llega a rojo significa que ya no voy a poder subir más nada. Entonces ahí es donde me puede llegar a generar conflicto para tratar de entregar las actividades, ya que acá me va a aparecer un cartel, pero no me dice que el cartel es debido a que ya no tengo espacio en la nube. Simplemente me aparece un cartel que no me permite subir los archivos. Cuando ocurre eso, la recomendación es crearse un Gmail nuevo, ya que Google tiene esa capacidad de que nos permite tener distintas cuentas de Gmail. Por ejemplo, acá yo tengo otras 2 cuentas. Entonces por cada cuenta me va a estar dando 15 GB de espacio gratis. Y se pueden generar la cantidad de cuentas que requieran. Lo que sí, cuando ustedes crean un nuevo correo, tienen que dar aviso en la administración o lo que es el área técnica para que les manden el enlace y poder entrar a la clase. Ya que si en la administración ven que acá en donde están las personas hay un usuario que no corresponde, o sea que ellos no lo tienen registrado, automáticamente lo van a eliminar. Entonces por ese motivo, cuando hacen un cambio de correo, tienen que dar el aviso en administración. Bueno, la clase pasada habíamos estado trabajando con el tema de los colores y vamos para arriba. No tanto. Y el día de hoy íbamos a estar realizando este motivo ornamental, donde el objetivo va a ser realizar este diseño y simplemente teniendo esta cara del diseño vamos a estar copiando la misma forma para generar un reflejo, como se ve acá en el terminado, y después esta misma forma la vamos a copiar para obtener la figura en esta posición, ¿sí? Todo partiendo simplemente de la mitad de un elemento. Para poder conseguir este efecto y que quede bien, lo que se va a tener en cuenta es el uso de las líneas guías, ya que yo necesito que estas figuras estén posicionadas casi en el medio. Fíjense que si yo, por ejemplo, trazo una línea, supongamos que trazo acá una línea imaginaria, tenemos los círculos, las elipses, que se encuentran por debajo de una línea. Y el resto de los elementos, acá tenemos un rombo también, que comparte el centro. Y después tenemos el resto de las figuras que se posicionan por encima de la línea guía. Entonces, para poder hacer esto, vamos a hacer primero importante una captura. Voy a estar trabajando en el formato predeterminado, semic, y la orientación la voy a dejar en vertical. Todo lo demás por defecto. Vamos a pegar y acá
vamos a recortar esta foto. Vamos a ponerla por acá y voy a bloquearla así, no me molesta. Antes de empezar a trabajar, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hago es, me voy a la regla horizontal, me meto en los numeritos y creo una línea guía. En base a esta línea guía, una vez que la tengo creada, antes de empezar a dibujar, voy al menú Ver y me aseguro que encajar en líneas guías se encuentra activado. Recuerden que dependiendo de la versión de Corel, podían encontrar esa opción. Acá la tenemos dentro del submenú Encajar en. Y por el contrario, en versiones anteriores, los tenemos directamente en el menú Ver. Tenemos la palabrita Encajar en líneas guías. Acá desde el menú Ver, encajar en líneas guías, ¿sí? Directamente. Y acá le falta la tilde, entonces yo tengo que hacer un clic para que quede activado y de esa manera todos los objetos que dibujamos se van a estar pegando en las guías. Una vez que ya tenemos las guías, una vez que tenemos la opción de encajar, está todo activado, a continuación empezamos a crear las siguientes formas. Pero teniendo en cuenta ese detalle, la línea guía que se encuentra acá, voy a dejar acá una dibujada, tiene que tener esta estructura. Los círculos, los puntos medios van a estar posicionados en la línea guía y el resto de los elementos, las florcitas y todo eso, tiene que estar por encima de la guía. Esta línea la voy a dejar ahí como una referencia. No se olviden, tengan presente siempre las proporciones. Acá es un círculo, por lo tanto, yo no voy a hacer esto. Si es un círculo, tengo que asegurarme que tanto el ancho como el alto coincidan. Si no recuerdo qué tecla tengo que presionar para poder dibujar un círculo directamente, que es la tecla Control, lo que tienen que hacer, una vez que está dibujado, van acá en las propiedades, donde está el ancho y el alto, y se aseguran que tengan los mismos valores. Voy a agrandar un poquito más la pantalla. Acá. Para poder cambiar el ancho y el alto, este candadito, que son las proporciones de tamaño, tiene que estar abierto. Entonces, si elijo una medida, por ejemplo 27, entonces bueno, acá 27 y abajo también va a ser 27. Aprieto Enter y ahí ya me queda el círculo, ¿sí? Pero no pierdan de vista este detalle. Si es un círculo, no es un óvalo. ¿Cómo hago para posicionarlo? Yo sé que puedo agarrar el círculo de los bordes, del relleno, pero si lo quiero colocar en la línea guía, lo recomendable sería seleccionarlo directamente desde su centro. Acá me aparece la palabra centro porque desde el menú Ver tengo activada la opción Encajar en objetos. Si yo esa opción no la tengo activada, fíjense que no me detecta el centro. Por eso es importante que ya esté todo preparado para que sea más sencillo ubicar los objetos. Ahí lo tengo. Otro detalle que es más que nada visual, cuando yo le asigne un borde, o sea un valor de contorno, el valor que le asigne a una de estas formas va a ser el mismo valor para el resto de las figuras. Fíjense que, bueno, a excepción de las que están internas, que son un poco más pequeñas, estas que están acá, externas, tienen todas el mismo grosor. Y estas que están por adentro, también tienen todas el mismo valor de grosor. Una vez que creo una forma, para hacer la otra formita adentro, recuerden que no hace falta que dibujen una de cero. Tampoco es necesario que dupliquen. No se olviden que cuando duplican,
este círculo se aleja un poquito, entonces yo tendría que achicarlo, moverlo y ubicarlo más o menos en el medio. Si usan las opciones de copiar y pegar, o si van a menú edición, copiar y pegar, la figura se va a estar pegando una encima de la otra. Lo mismo si presiono la tecla del más, la operación de suma, también estoy haciendo copiar-pegar, o sea, las dos acciones. Y con la tecla Shift presionada, recuerden que la tecla les puede aparecer la palabra Shift, les puede aparecer la palabra Mayús, o les puede aparecer el icono, que es como una flechita que apunta hacia arriba. Shift presionado, me paro en la esquina y arrastro hacia el centro. Una vez que tenga la copia. Ahí lo tengo. Antes de continuar hice 2 círculos nada más. No importa, ya me pongo a guardar el trabajo. No se olviden, nunca esperen hasta último momento. Vamos a ponerle el día, pues si no, no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar más. Y este era el práctico número 3. Listo. Ya mismo, si quiero, puedo asignarle un valor al contorno. Lo puedo aplicar ahora o lo puedo aplicar después. Con respecto al contorno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a hacerlo con rectángulos, que se nota mucho mejor la diferencia entre uno y otro. Vamos a darle colorcito. Y acá. Para darle valor al contorno, desde acá, una vez que tenemos una figura seleccionada, tenemos las opciones del contorno, que es el grosor del trazo. Voy a darle más o menos, vamos a ponerlo le voy a dar un grosor de 3. Cuando yo quiero posicionar una figura, supongamos que yo quiero que esta figura quede pegada en el borde de este rectángulo. Cuando yo voy a seleccionar, fíjense que me marca el borde, pero el borde me detecta como una línea interna. O sea, no es que me detecta este borde de afuera o este borde de adentro, sino que me detecta una línea que se encuentra por adentro. Directamente de esta forma. Entonces, cuando yo lo posicione, fíjense que ocurre esto. Yo quiero colocarlos uno al lado del otro y me pasa esto. Vamos a hacer un duplicado. Hay algo que es el posicionamiento del contorno, o sea, dónde es que se va a colocar con respecto a la forma que nosotros tenemos armado. Si se va a estar colocando de manera interna, si se va a estar colocando de manera externa, si va a tomar como referencia los puntos medios. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a seleccionar estas figuras, voy a buscar la herramienta de contorno, que en las versiones más nuevas no aparece. Recuerden que tienen que ir a este icono con el botón de suma para poder activarla. Está abajo de todo, herramientas de contorno. Una vez que hacemos un clic, voy a pluma del contorno y acá tenemos las siguientes características con respecto a nuestras líneas. Y en posición, por defecto, se encuentra activada la casilla del medio. Y mirando el dibujito, vemos que lo que es el borde se mantiene justo acá adentro. O sea, más o menos ahí en el medio de la figura. Y depende de la posición, o sea, depende como yo quiera colocar los elementos uno al lado del otro. A mí, por ejemplo, me gustaría que el contorno
se posicione afuera del relleno. O sea que me tome este lado y este lado para el contorno. Entonces, hacemos un clic y acá me está diciendo, por ejemplo, contorno interior. Permite colocar el contorno dentro del objeto. Vamos a poner aceptar. Y cuando ahora selecciono el objeto, fíjense que el borde no me lo está detectando como antes, que me señalaba un punto en el medio. Ahora el borde me lo está detectando justo acá de manera externa. Entonces, como yo tenía ambas piezas seleccionadas, cuando las agarre, ahí pude colocar un objeto al lado del otro. Vamos a hacer otro duplicado. Desde acá, pluma de contorno, vamos a cambiar y vamos a poner que el contorno esté en el relleno va a estar por afuera y el contorno va a estar por adentro. Entonces ahora cuando hacemos un clic, fíjense que me está señalando el punto en esta posición. Y como como seleccioné ambos objetos, el punto me lo está seleccionando acá. Entonces cuando yo quiera agarrar el borde, borde con borde, va a quedar de esta manera. Entonces, dependiendo del tipo de resultado que yo quiera en el contorno, voy a tener que ir cambiando. Si quiero que el contorno se comporte de la siguiente manera, que esté por afuera, que esté por dentro o que esté en el medio. Esa es la diferencia entre los tipos de contorno. ¿Por qué hago esta aclaración en este momento? Porque depende del tipo de contorno que nosotros seleccionemos. Le voy a dar un grosor ahí exagerado. Por ejemplo, este tiene un grosor de 8. Y fíjense la separación que hay entre el objeto interno y el objeto externo. Si yo acá le cambio la posición del trazo, que por ejemplo el contorno se encuentra acá en el medio, vamos a ir acá, pluma de contorno, y vamos a cambiar y vamos a decirle, bueno, la posición ahora vamos a asegurarnos que el contorno quede hacia adentro. O sea, lo que es este punto que nosotros utilizamos como referencia para moverlo, lo vamos a colocar adentro. Al momento de colocarlo adentro, fíjense cómo cambió. Ahora es mucho más ancha la separación con respecto a como estaba antes. Y da la impresión que el círculo es mucho más grande de lo que yo lo tenía acá. Y si acá lo cambio, pluma de contorno, ya le digo, bueno, ahora va a ser al revés, va a estar hacia adentro. Es muy poca la distancia que hay. Entonces, dependiendo del tipo del contorno que nosotros tengamos, vamos a conseguir un efecto u otro. Y fíjense que el círculo no mide lo mismo. O sea, acá, en el ancho y el alto, mide exactamente igual. Pero el contorno hace que se vea o bien más grande o más pequeño. Chuchis. En este caso, bueno, igualmente el grosor no va a ser tanto. Voy a dejarle más o menos de 4. Y lo voy a dejar así, tal cual como está, en el medio. Entonces tengo que acordarme que este va a tener un grosor de 4. Por lo tanto, el resto de los elementos que comparten el mismo grosor va a ser de 4. Y después el de adentro, que es un poco más pequeño, le voy a poner, a ver, 2. Con 2 quedaría. Un grosor de 2. Acá tenemos este círculo pequeñito. Control presionado, voy a hacer el círculo. No está del todo en la mitad del objeto. Yo lo voy a poner en la mitad para que quede mejor. Lo voy a rellenar de amarillo y le voy a dar un contorno rojo. Puedo ver que el trazo es grueso como este. Entonces acá va a ser de 4. Ahí lo tenemos. Acá parece que el relleno es más pequeño. Eso es porque
lo más probable es que el contorno que tenga esta figura, la posición sea diferente. Entonces yo le puedo decir, bueno, necesito que sea un poco más grande. Entonces contorno interior, y fíjense cómo ahí queda bien grueso. O sea, el grosor es el mismo, pero da la impresión que es mucho más grueso. Fíjense que acá casi es un poquitito más grueso que este. Cómo cambia uno con respecto al otro. Yo lo voy a dejar acá para que sea igual, cosa que sea 4 y 4. Pero para que lo tengamos en cuenta. Después hago el resto de los circulitos. Entonces hasta acá tengo estos círculos que comparten los centros y tomo como referencia la línea guía. Ahora tenemos esta figura que se encuentra acá. Esta figura podemos hacerla de dos formas. Opción número 1, Bézier. Opción número 2, utilizar la herramienta, porque tenemos la herramienta espiral. Acá tenemos el espiral. Lo que tengo que modificar es la cantidad de giros. Recuerden que el espiral es como papel gráfico. Una vez que lo dibujamos yo no lo puedo modificar. No es como la estrella y polígono, que le puedo cambiar la cantidad de lados. En este caso, una vez que lo dibujé, listo. Yo tendría que borrarlo, cambiar la cantidad de vueltas, la cantidad de giros, y ya recién dibujarlo. Entonces quizás les resulte, eso ya depende de cada uno, les resulte más cómodo dibujar una espiral y conectarlo, o directamente utilizar Bézier y decir, bueno, partiendo más o menos desde este punto hasta acá, y armo la espiral todo de cero. O dependiendo del pulso que tengan, pueden usar la herramienta de mano alzada. A mí el pulso me abandonó hace bastante tiempo, así que yo, por ejemplo, mano alzada no voy a usar. En mi caso me resultaría más cómodo directamente agarro el espiral y con la herramienta forma voy editando los nodos. En el momento que hacemos un clic en forma, vemos cómo se activaron los nodos. Si hay puntos que me sobran, por ejemplo, este me sobra, este capaz también me sobra, y listo. Ahí lo tengo. Y ahí lo puedo ir editando. Ah, ok. Muy bien, muy bien. No, don't worry, don't worry. Sí, lo que es la pluma de contorno en versiones anteriores ya venía activada. En la versión X5, X6 ya estaba activada directamente la pluma de contorno. Pero en las versiones más nuevas siempre está escondido. Y tengan en cuenta que dependiendo del tamaño de la pantalla, por ejemplo, acá me faltan más herramientas, pero no las estoy visualizando por el tamaño de la pantalla. Tengo que fijarme acá. Si de repente no puedo agrandar más el tamaño de la pantalla, pues de repente tengo este tamaño pequeñito, lo que se puede hacer es decir, bueno, por ahora, ¿qué herramientas no estoy utilizando? Entonces decimos, bueno, a ver, herramientas... La herramienta de cotas. La herramienta de cotas todavía no la estoy utilizando, entonces lo podemos omitir. En cuanto desactivamos una herramienta, fíjense que me va mostrando las otras que estaban ocultas. Porque las cotas están acá, entonces las saco y ahí me deja ver, por ejemplo, la transparencia. En los conectores también los saco y ya puedo ver el cuentagotas. Contorno variable, esta es una herramienta nueva, pero eso estaba más por debajo. Y ahí voy buscando y digo, bueno, a ver qué herramientas, de las cuales digo no las voy a usar por ahora, entonces las voy omitiendo. Y se pueden ir ocultando.
Así que vamos a hacer el diseño del espiral. Vamos acá a forma y lo llevo. Lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente: esta figura la voy a mejorar, pero vamos a ponerle 4. Así como está, tengan en cuenta este detalle: tiene que estar por encima de la línea guía, que no les quede de esta forma. Por ejemplo, acá ya me quedó por debajo de la línea guía. No, esta figura tiene que estar por encima. Sí puedo hacer quizás que el borde, bueno, el borde más o menos que llegue hasta acá, que llegue hasta este punto, pero que no sobrepase la línea guía. Esto lo puedo estirar un poco más. Este punto lo puedo eliminar inclusive. Y estos dos puntos los vamos a acercar. Tengan cuidado que si lo deforman demasiado. Por ejemplo, acá se veía bien redondito y yo como lo estuve manipulando, entonces ya dejó de verse redondito. Entonces después voy a tener que seguir modificándolo para que vuelva a estar más o menos redondo como estaba antes. Si vemos que no queda bien, entonces volvemos otra vez a empezar. Si de repente tengo que manipular un solo manejador y se mueven los dos al mismo tiempo, por ejemplo, acá está bien que se muevan al mismo tiempo, porque yo necesito que acá sí o sí sea una curva, no quiero que sea un nodo asimétrico, pues corro el riesgo de que me quede un ángulo de esta forma. Entonces, sí o sí tienen que moverse las manecitas al mismo tiempo, pero el tamaño de repente, capaz que yo necesito que esta sea un poquito más ancha que la otra. Entonces ahí tengo que asegurarme. Nosotros acá teníamos dos tipos de nodos, ambos nos permitían trabajar con curvas, pero si nosotros tenemos el nodo simétrico, que es el que está activado, se van a mover las manecitas constantemente. En cambio, desde el nodo uniforme, nosotros podíamos manipular una manecita por separado. Las dos se van a mover juntas, pero le podemos cambiar el tamaño a una y a la otra. La terminación, por ejemplo, es redondita. Acá, en el caso del mío, termina ahí como una línea y acá es un poco más redondo. Eso se puede modificar. Desde las opciones de pluma de contorno. Vamos acá, pluma de contorno. Y yo lo que necesito modificar son los finales de esta línea. Selecciono la opción del medio, que me va a permitir que sean redondeados. Si de repente yo esto lo estiro demasiado y no queda bien, puedo cambiarlo desde acá. Ahí, más o menos lo tenemos. Quedó demasiado arriba con respecto al resto del objeto. Recuerden que para poder cambiar podemos mover todos los nodos al mismo tiempo y ahí lo podemos ir bajando. Para hacer esta forma, yo podría hacer esta figura toda completa. Entonces voy a ir con Bezier y bueno, empezando más o menos desde acá, hago un clic en este punto
hago un clic acá, hago un clic acá, un clic acá, o un clic acá, y más o menos un clic a esta altura. Lo que quizás me conviene ya tener es este círculo que voy a usar en esta sección. Puedo seleccionar este mismo y duplicarlo. Este va a ser un poco más grande. Ahí lo tenemos, un poquito más grande. Después vemos si hay que hacerlo un poquito más para... Bueno, en comparación con el que está arriba, sí tiene que ser un poquito más para acá. Ahora, vamos acá, forma, y voy a convertir todo en curva. Vamos acá al icono, convertir a curva. Algo sencillo, las partes de arriba, o sea, las puntas, ya sé que sí o sí tienen que ser curvas, no tienen que quedar en puntas. Entonces voy a seleccionarlas y directamente, para empezar, les voy a colocar, o directamente le puedo colocar nodo uniforme. Y ahí ya tengo creadas las curvas. Están a la misma altura, así que haciendo uso de las líneas guías, me aseguro de colocarlas a la misma altura. Esto es un nodo asimétrico, así que puedo manipularlo individualmente. Acá vamos a ponerle, voy a cambiarlo por ahora a nodo simétrico. Y acá hay una curva un poco más pronunciada, más o menos como esto. Vamos a moverlo de esta forma y después con este nodo le vamos dando la curva. Si quedó demasiada distancia, se seleccionan los nodos, se va corriendo, todo eso se puede ir modificando. Si algo que quiero cambiar es si, bueno, quiero hacerlo un poco más grande, más pequeño, todo es editable. ¿Sí? Siempre tiene que empezar en eso, no se preocupen si hay una parte que salió mal, siempre se puede ir corrigiendo. Acá por ejemplo está un poquito más arriba, entonces puedo seleccionar estos nodos y levantar todo un poquito. Todos juntos, cosa que se muevan al mismo nivel. Y guardamos siempre. Y ya puedo darle el grosor que era de 4. Depende del tipo de grosor, puede ocurrir esto. Acá por ejemplo me queda una punta, re fea. Estas terminaciones, así como podíamos redondear, acá por ejemplo tiene que quedar recto, o sea, no tiene que quedar redondeado como en este caso. Para que acá no quede esta terminación en punta y quede un poco más cortadito, desde pluma del contorno, lo que tenemos que cambiar en este caso son las esquinas, donde por defecto tenemos este tipo de esquina, pero podemos tener esquinas redondeadas, que genera se hace un poquito más suave, o si no, esquina rematada. También se conoce como esquina biselada.
¿sí? Este corte se lo conoce muchas veces como remate. Y lo guardamos. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que no se esté entendiendo? Recuerden aprovechar para consultar. Sí, yo uso la espiral directamente. Sí, no, si yo agarro Bézier, son las 10 de la noche y yo estoy armando todavía la espiral. Entonces, en algunos casos, depende el tiempo que tengamos. Si de repente yo tengo todo el tiempo del mundo y digo, no, prefiero armarlo con Bézier, todo se puede armar con Bézier. Incluso si me resulta más cómodo, ya que tengo la foto acá, puedo calcar y decir, bueno, más o menos dónde están las curvas. Y lo puedo ir calcando. Lo que tengo que recordar es, todo lo que sea curva, en vez de que sea un nodo asimétrico, lo más recomendable es que sea primero un nodo simétrico. Cosa que me aseguro que todo esté en curva. Y después no me tengo que olvidar que puedo agregar puntos. En caso de me haya olvidado alguno, puedo seguir agregando puntos. Entonces, por ejemplo, ahí lo conseguí. Y si quiero modificar una distancia, dice, bueno, acá más o menos esta distancia me gusta, pero acá es demasiado. Sacamos y convertíamos el nodo uniforme para utilizar únicamente un solo manejador. Quizás no queda tan redondito, pero se puede seguir modificando las curvas. Todo depende del tiempo y la paciencia también que le tengan a la herramienta Bézier, porque va a llegar a un punto que decimos, no, ya está, dame el espiral que lo hago más rápido. En el caso de la espiral, antes de dibujarlo, lo primero que tenés que definir es la cantidad de vueltas que va a tener. Si por ejemplo le decís una sola, fíjate que apenas gira. En cambio, si tiene dos giros, o sea, dos vueltas, después con la herramienta forma, eliminás los nodos que no necesitas. Por ejemplo, acá termina, este nodo no me haría falta y este otro tampoco. Entonces ahí ya me queda de esta formita. Puedo eliminar este otro nodo de acá para que me deje manipular la curva desde este punto. Y después, bueno, ir modificando las posiciones. Te convendría eliminar primero los puntos para que te sea más sencillo. Y los vas modificando. Si quieres que se muevan ambas manecitas, recordá, nodo uniforme. Si quieres que se muevan individuales, ahí le ponemos nodo uniforme. Bueno,
quedó re feo, pero te queda más linda. No, de nada. Bien, entonces hasta acá tenemos este circulito en el punto final. Hay dos opciones. Yo puedo resolverlo de la siguiente manera. Voy a hacer un duplicado acá. Yo podría colocarle, recordemos que en la clase pasada vimos el uso de las flechas que podían estar punto inicial y punto final. Lo que yo tengo que recordar es, acá empecé, entonces este es el punto inicial y este es el último punto, el punto final. Entonces acá me voy a la flecha final y busco el diseño. Y acá tenemos ya sea un círculo que es un poco más pequeño y un círculo que es un poco más grande. La ventaja que tiene hacerlo de esta forma es que si yo modifico la curva, después acá, fíjense cómo va cambiando, depende cómo esté posicionado lo que sería el círculo. Y yo esto lo puedo seguir cambiando desde acá. Esta sería una opción. La otra opción es decir, bueno, hago primero la curva y después aparte hago el círculo. O sea, se puede hacer sin ningún inconveniente. No, me resulta más cómodo primero controlar cómo va a quedar esta curva. Voy a hacerle un nodo acá. Lo que me interesa modificar es este punto. Entonces, una vez que modifiqué la curva, más o menos como yo la quiero, después aparte le hago el círculo. Vamos acá en la elipse, control presionado y le doy el relleno. Por ahora lo voy a dejar en color negro. Lo que tiene de ventaja es que el círculo después yo lo puedo posicionar donde quiera. Puedo correrlo más acá, puedo correrlo más acá. Y ahí quedaría. Vamos a guardarlo. Entonces tienen las dos opciones. Pueden utilizar la opción de flechas, ¿sí? Flecha final, elegir el círculo o dibujar el círculo aparte. Lo que sí, acá, yo por ejemplo, si yo lo agrupo, vamos a agruparlo, clic derecho, agrupar. Yo por ejemplo tengo que cambiar el color de relleno de esta línea. ¿Qué pasa? Este es un contorno, entonces yo voy a hacer clic derecho. ¿Qué pasa? Al hacer clic derecho, esta línea que es el contorno se puede pintar, pero este círculo, como yo lo estuve dibujando, se pintó únicamente el relleno de este círculo. En cambio, si yo lo tenía, vamos a desagrupar todo, si yo lo dejaba tal cual como estaba antes, con el círculo, automáticamente también se iba a pintar, ¿sí? Haciendo clic derecho se pintaba todo junto. Entonces acá yo después tengo que tener la precaución, al haber dibujado un círculo aparte, decir, bueno, le puse el contorno, ahora va el color de relleno, para que este círculo se pinte. Eso es si está agrupado. En cambio, si está desagrupado, no hay problema. Voy acá, hago un clic, le cambio el color del contorno, hago un clic y le cambio acá el color de relleno. Depende de cómo a cada uno le guste trabajar con las figuras. Esta pieza que se encuentra acá, o sea, no hace falta recortar esta línea. En este caso, lo que puedo hacer es lo siguiente: hago un círculo
el punto medio va a estar acá, en esta línea. Puedo rellenarlo de blanco y el contorno después le cambiamos el color. Si de repente, ¿qué pasa si este diseño tengo que imprimirlo en una hoja a color? Entonces ahí sí, en ese caso se va a estar notando que tenemos un círculo relleno de blanco. Entonces tenemos la posibilidad de decir, bueno, si de repente esto va a quedar con el círculo, me conviene cortar la figura para que no se vea este color de relleno. Para cortar la figura tenemos dos opciones. Por un lado está la herramienta cuchillo, que la tenemos acá, donde se encuentra la opción de recorte. Pero por otro lado, la herramienta cuchillo, voy a ir acá y acá. La herramienta cuchillo me permite cortar. Vamos a hacerlo más grueso. Ahí está. Voy acá con un cuchillo. Mantenemos presionado, arrastro hasta el siguiente punto y lo suelto. Con la herramienta selección hago un clic afuera y vemos que sigue siendo una misma forma. Si yo hago clic derecho o me voy al menú objeto, separar curva, ahí recién puedo hacer uso de este pedacito. Pero sí o sí, con la herramienta cuchillo tengo que mantener presionado en un punto y arrastrar hasta el otro y después separarlo. Entonces puedo hacerlo de esta forma. O la otra opción, voy a desagrupar todo porque yo lo había agrupado. La otra opción es ir con la herramienta forma y decir, bueno, voy a hacer un clic acá. O sea, doble clic para agregar un nodo. Voy acá, doble clic y agrego otro nodo. Es lo mismo que había hecho con el cuchillo. Creo un punto. Selecciono estos nodos y desde acá separar la curva. Y después desde el menú objeto, separar curva. Entonces, este punto que se encuentra acá, yo lo puedo eliminar. Entonces no hace falta que este círculo tenga el color de relleno blanco. Y ahora cuando yo agregue una página atrás de todo, un color de fondo, no voy a tener ningún problema. ¿No? Porque está cortadito. Pero como ustedes prefieran. O sea, lo más adecuado sería hacer el corte. O como ya les digo, si este diseño de repente lo armamos y a la persona que le armamos esta forma se le ocurre imprimirlo en una hoja color, si esto está con relleno, obviamente va a salir impreso con un círculo blanco y queda feo. Entonces de esta forma, al haberlo cortado, queda mejor. Fíjense que dependiendo de la herramienta que hayan utilizado, con la opción forma llevó un poquito más de tiempo, porque yo tuve que ir acá con forma, tuve que agregar los puntos, porque esos puntos no existían, los añadí manualmente, los seleccioné y desde la barra de propiedades fui al icono para separar la curva. Una vez que separé la curva, después fui al menú objeto y separé esta curva. Y con un clic afuera, para desmarcar todo, ahí puedo eliminar el pedacito. Después con la herramienta cuchillo, mantenemos presionado y creamos el otro punto. Me parece que no se creó. A ver. Mantengo presionado y voy hasta el otro
Ah, este nodo no me lo... A ver. Ah, sí, ahí está. Me hizo el corte. No lo veía yo. En menú objeto. Ah, ya me lo cortó, porque está abierto. Ah, qué raro, porque el otro no me lo había cortado. Bueno, estas cosas raras que hace el cuchillo. Ahí ya me lo cortó de una directamente. Esto sigue siendo una sola forma. Esto que está acá es una forma y esto que está acá es otra forma. Esa es otra diferencia de utilizar la opción de separar los puntos. Si yo esto lo muevo, me voy a quedar con este pedacito suelto. En cambio, si hubiera usado cuchillo, cuando lo desplace, se iba a mover toda la pieza entera. En este caso, con un cuchillo, no solamente fue más rápido, sino que me aseguraba de que las piezas sigan unidas. Bueno, yo acá ya lo hice, así que lo voy a dejar así. Si de repente quiero volver a unirlos, tengo que, con la tecla Shift, ahí selecciono los dos juntos. Acá, por ejemplo, me aparecen las propiedades. Tengo la opción de cerrarlo. Pero ¿qué pasa? Se cierran. Son dos formas totalmente distintas. No tienen ninguna relación una con otra. Yo lo que tendría que hacer es agruparlas. Perdón, agruparlas no, soldarlas. Para que formen parte de un mismo conjunto. Y una vez que forman parte de un mismo conjunto, ahora sí puedo unir el nodo. Y ahí recuperé nuevamente como lo tenía antes. Eso es si quiero usar, de decir, bueno, ahora quiero usar el cuchillo. Lo voy a dejar como estaba antes. Ahí está. Lo que sí lo voy a agrupar, para no perderlo. Tuki. El corazoncito, lamentablemente, no lo tenemos en las flechitas. O sea, tenemos flechitas, tenemos círculos, triangulitos, cuadraditos, pero corazones no hay. Igualmente el corazón tampoco hace falta dibujarlo, ya que si yo voy acá donde está la espiral ahora y me voy a formas comunes, de donde habíamos sacado el vestido para cuando habíamos realizado los logos, desde acá tenemos el corazón. Control y dibujamos. Vamos a aplastarlo un poquito. Ahí está. No, vamos a dejarlo como estaba antes. Y ahí tengo el corazoncito. Si quiero hacer alguna modificación, voy con forma. Y acá vamos a hacer clic derecho, convertir a curvas. Y lo podemos cambiar. Si quiero modificarlo, hacerlo un poquito más redondito, más pachonchito. Así que acá esto vamos a sacarlo y con Bezier vamos a hacer clic acá y un clic acá. Este va a ser cortito, pues son líneas separadas. Esta es una línea y esta es otra línea totalmente nueva. Y esto vamos a girarlo. Y ahí lo colocamos. Recuerden, por ejemplo, si yo quiero hacer una modificación, por ejemplo, acá el giro no queda bien, tendría que ser un poquito más hacia acá. Si yo lo giro desde acá, fíjense que se mueve y se cambia de posición. Vale, más o menos estaría. Ah, quedó bien. Si no, la otra opción es, cuando lo vamos a girar, hacen un clic y recuerden que tienen este punto para cambiar el eje de rotación. Y dice, bueno, quiero que tome como referencia este punto.
y gira, tomando como referencia ese nodo. Un poco más pequeño para que no quede tan grotesco. Ahí está. Y un poquito más cerca, quizás no tan lejos. Y siempre guardar, importantísimo. Si me gusta el tamaño de este corazoncito, puedo seleccionarlo junto con la línea, hacer una copia. Vamos a ver si está más o menos a la misma altura, no, un poquito más arriba. Vamos a ponerlo con la flechita del teclado. Y después no se olviden la línea guía. Esto no puede estar por debajo, tiene que estar ahí arriba. Y si es necesario, más arriba todavía. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? Profe, Dime. ahí, bueno, yo estoy con las líneas todavía, ¿no? El corazoncito me quedé Sí. para armarlo. No vi como estaba entretenida con las líneas. No hay Se me problema. iba el corazón me faltó. Vamos aquí. Yo, por ejemplo, usé el espiral. Entonces la última herramienta que me quedó activada acá a la vista es el espiral. Si no, vas a tener el polígono. Mantenemos acá presionado con el botón principal, o sea, con el botón izquierdo. Y acá vamos a formas comunes. Desde la lista de figuras, ahí cuando desplegamos, en la primera parte de formas básicas, ahí tenemos pequeñito el corazón. Una vez que lo seleccionamos, ahí lo podemos dibujar sin ningún problema. Si mantenemos presionada la tecla control, ahí mantiene las proporciones. Ah, ahí está. Ya está, ahí lo encontré. Bien, en el caso de versiones anteriores, las formas básicas se encuentran por afuera, o sea, no están ni con el polígono ni con el espiral. Y tenemos el grupo. No, por favor. Y hay formas básicas y simplemente tenemos las figuras básicas. Ahora en las versiones más nuevas se agregaron un par de formitas más. Formas de flecha, diagramas de flujo, formas de orla y formas de notas. Tenemos un par más para elegir. De nada. Este corazoncito vamos a cambiarle un chiquitín para arriba. Nuevamente acá tenemos una elipse. Esta elipse la voy a hacer por afuera, más o menos a esta altura, y el medio me voy a asegurar que esté en la línea guía. Tiene que estar ahí justo en la mitad. Nuevamente nos encontramos con este detalle, tal cual como nos había ocurrido acá y como nos va a pasar acá. Yo puedo rellenarlo de blanco para taparlo, o la opción más recomendable sería cortar las otras figuras. Voy a cambiar el color para diferenciarlo. Puedo ir con la herramienta cuchillo. Vamos a intentarlo.
mantenemos presionado. No quiero, a ver si me corta la elipse. A ver, ahí estaría. Un clic afuera. Acá, por ejemplo, tengo todo junto. Separar la curva. Y acá, al haber separado la curva, me tomó todo completo. Me llama la atención que antes no haya tenido problema. Qué raro. Very strange. Separar la curva. Listo. Y ya quedó cortadito. Después hacemos esta parte. La flor. Esta flor lamentablemente no está dibujada, no está ya previamente armada. Tenemos que armarla nosotros mismos. Así que voy a trazar esta línea y vamos con la florcita. Y vamos a ver un pequeño detalle con esta flor. Vamos aquí, 4 puntos, para tener una idea. Bien, acá voy a posicionar. Para armarlo, acá me aparece en esta posición, pero lo recomendable es dibujarlo derechito y después rotar la figura, ya que dibujarlo en esta posición, a no ser que lo calquemos, puede ser un poco más trabajoso. Yo en este caso no lo voy a calcar, voy a dibujar acá en el costado. Y vamos a crear primero los puntos que voy a necesitar. Tendría que haberlo calcado. Y acá vamos a ir moviendo los puntos. Recuerden, los puntos podemos trazar una línea guía para que quede mucho mejor. Lo mismo acá, trazar una línea guía en el medio. O la otra opción, yo puedo seleccionar los nodos y desde el menú objeto, con las opciones de alinear y distribuir, también podemos alinear estos puntos. Por ejemplo, acá vamos a hacer un clic y vamos a alinearlos horizontalmente. Y ahí vemos cómo quedan correctamente alineados. Lo mismo después en el caso de la distribución. Yo puedo seleccionarlos y si quiero que todos tengan una distribución, vamos a ponerle distribuir horizontalmente. En este caso, como estaban, vamos a seleccionar los de arriba. A ver. Distribuirlos. Me está invirtiendo los puntos. Me los entrecruza. No, entonces no se puede distribuir. Porque el objeto está cerrado. Si fuese esta línea abierta y tuviera esta parte de arriba, entonces ahí sí se pueden distribuir. Entonces estos nodos se están distribuyendo teniendo como referencia también los nodos de arriba. Listo, no dije nada. Se pueden alinear, pero si el objeto está cerrado, distribuir no queda bien. Vamos a traer un poquitito más para acá, para que no quede tan abierto. Selecciono todo, convierto en curva. Me fijo que por lo menos esta parte de arriba vamos a colocarle nodo simétrico. Estos van a estar como nodo asimétrico para que me deje desplazarlos en esta posición. En este caso terminan como una esquina, entonces voy a dejarlos tal cual como están en asimétricos.
Vamos acá. Nodo simétrico. Y acá, si quiero que quede redondito, lo mismo. Tengo que asegurarme de que queden nodo uniforme o nodo simétrico. 1, 2. Tenemos el nodo. Y acá lo vamos cambiando. Algo que puede ocurrir, ¿qué pasa? Mucho, ya sea en diseño, si estamos trabajando en diseño digital o si estamos dibujando a lápiz, es que de repente una mitad de la figura queda mejor que la otra mitad, o me gusta el acabado de una mitad y no me gusta el acabado de la otra mitad. Entonces acá, por ejemplo, me gusta cómo quedó acá, pues está levantado, como está en este diseño. En cambio acá quedó mucho más abajo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a agarrar este y vamos a hacer. Acá tenemos un punto. Voy a trazar una línea guía y me voy a asegurar que estos dos nodos estén iguales, o sea, están a la misma altura. Listo. Ahora voy a agarrar estos dos nodos y lo que voy a hacer es separarlos. Una vez que los separo, desde el menú objeto, separo la curva. Recordemos que al separar la curva nos van a quedar dos objetos individuales. Entonces, de las mitades que ya tengo creadas, puedo decidir y decir, bueno, a ver, ¿me gustó esta mitad o me gusta más esta mitad? Si me gusta esta mitad, hago una copia. Y desde la parte superior tenemos las opciones para reflejar estos objetos. En este caso, yo quiero que haga este tipo de reflejo. Ahí tenemos el reflejo horizontal. Y fíjense que ahora me quedó simétrico. Selecciono. ¿Qué pasa? Esto está por separado, son dos piezas separadas. Las tengo que seleccionar y lo que tengo que hacer es, las voy a soldar. Una vez que las soldé, yo igualmente no puedo rellenarlo, porque estoy seleccionando el color y no se está pintando. ¿Qué es lo que hay que hacer con sus nodos? Los nodos después hay que unirlos. En este caso, bueno, yo seleccioné los 4, unir 2 y unir los otros 2. Y ahí recién voy a poder rellenarlo. Por el contrario, si me gustó la otra mitad, es el mismo proceso. Hago el reflejo horizontal, selecciono ambas piezas y lo que hacemos es soldarlo. Y después con la herramienta forma marco los nodos y los unificamos. Y ahí tengo la florcita. Y después digo, bueno, me quedo con una o me quedo con la otra. Si tengo que seguir haciendo modificaciones, digo, bueno, vamos a seguir corrigiéndolo. Digo, no, esto quiero que quede más redondo, esto más redondo. Entonces se puede seguir editando. Entonces siempre tengan presente que si una mitad del objeto les quedó bien y ese objeto es simétrico, pueden hacer ese proceso de abrir la figura, copiarla, reflejarla, soldarla y volver a unir los puntos. ¿Alguna duda con la florcita?
Bien, very good, very good. No, está bien, está bien. Por eso está bueno que la clase quede grabada, así se puede volver a editar. Pausar y verla las veces que sean necesarias. Bueno, vamos a continuar. Acá en la terminación de la florcita, para que no se vea estas esquinas de esta forma tan agresivas, vamos acá, pluma de contorno, y en las esquinas para los vértices vamos a asegurarnos que queden esquina biselada, la última opción, y queda cuadradito. Hacemos un clic y para poder girarla, si yo la giro, se va a estar girando desde el medio. Entonces yo digo, no, yo quiero que se gire en base a este punto. Y ahí fíjense cómo se mueve, tomando como referencia esta posición. Vamos a cambiarlo. Queda un poco aplastada esta parte. Lo voy a dejar así. Acá estas 3 líneas simplemente son 3 rayitas. Vamos acá, línea de 2 puntos. Una. Uy. Una. 2 y 3. Cuando estén utilizando la línea de 2 puntos, o sea, se están dibujando las líneas por separados. Pero si de repente una de las líneas toca el nodo de la otra, fíjense, en este caso esta línea no estaba activada, entonces las tenemos por separado. Si esta línea está activada, en el momento que yo me posicione, ya sea al inicio o al final, se van a estar conectando. Entonces, por ejemplo, acá las tengo conectadas. Entonces acá hacemos una, hacemos otra, pero no lo pego, o sea, la dejo un poquito espaciado. Y hacemos la otra y también no la pego al nodo, la dejo un poquito espaciado. De esta forma. Así yo sé que esas líneas no se están conectando unas con otras. Esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarle el ángulo y las voy a hacer derechitas. Más fácil. Con la tecla Shift presionada me aseguro que quede derechita. Hacemos una copia. Vamos a cambiarle 4. Demasiado 4. Vamos a bajarle, lo voy a bajar a 2. Vamos a duplicarlo y voy a cambiar el eje de rotación a la esquina inferior. Y le colocamos acá. Para poder hacer la otra figura, yo sé que lo puedo copiar y tengo acá las opciones para reflejar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se va a estar reflejando tomando como referencia esa posición que se encuentra ahí.
Entonces yo quisiera que tome como referencia otro punto. Acá, fíjense que por más que lo esté cambiando, me sigue tomando ese eje del medio. Si yo desde las propiedades, por ejemplo, le cambio acá donde tenemos los puntos, o sea, los manejadores, y le hago el reflejo, fíjense que ahí me hizo correctamente el reflejo. Recuerden que estos puntos hacen referencia a los puntos que usamos, a los puntos de transformación que utilizamos para cambiar lo que es el ancho y el alto de los elementos. Entonces, desde acá, por defecto está en el centro, entonces para que el reflejo quede bien, cambie el punto hacia el lateral. Entonces me voy a estar tomando como referencia este punto que se encuentra acá. No me olvidé de hacer la copia. Ahora sí. Una vez que lo tengo, voy a agruparlo para que no se me pierda nada. Y lo traslado. Nuevamente cambio el eje de rotación hacia la base y lo muevo. Esto simplemente es un círculo. Que también vamos a hacerlo bien todo de una, porque esto está justo acá en el medio. Control presionado. Uy, no tanto. Está bien. Y después los otros circulitos, que son exactamente estos que están acá, voy a hacer una copia y los voy a colocar aquí. Línea guía. Tenemos un circulito acá, duplicamos y otro circulito acá. Listo, ahí lo tenemos. Un poco más cerca, pegaditos al borde. Ahora sí. Me da la impresión de que es un poco grande. Ahí me gusta un poquitito más. Bueno, acá son muchos objetos, me va a convenir ya darle el color de contorno correspondiente y después agruparlo. Muy bien, bueno, la tercera es la vencida, calculo que ya no lo voy a tocar más. Lo voy a dejar ahí. La flor tendrá que ser un poquito más grande, pero lo voy a dejar ahí y no lo voy a tocar más.
Línea de 2 puntos, partiendo más o menos de por aquí. 4. Curva. Y el corazón, me voy a robar un corazón por acá. Nuevamente cambiamos la rotación. Acá simplemente tengo una línea, porque fíjense que el grosor que tiene esta línea no coincide con el grosor del espiral que se encuentra ahí. Es más finito incluso que este espiral. O sea, el grosor de esta espiral es exactamente igual a este y al que va a tener el rombo. Para hacer el rombo con un polígono, vamos a hacerlo de 4. Y le decimos que tenga 2 de grosor. Y para achicarlo, yo puedo mantener Shift presionado y se va achicando tanto desde la parte superior como la parte inferior. Y va tomando forma. Simplemente una línea. Aquí. Esta línea está casi más o menos en el medio. Más o menos este círculo está a la misma altura del otro. Así que lo único que cambia es el grosor, es un poco más grueso. Y después, nuevamente acá tenemos el espiral. Herramienta espiral, le voy a dar una vuelta más. Y acá con forma, tenemos acá, comienza desde este punto, así que voy a eliminar esta forma, perdón, este nodo y este nodo también. Ahí tengo una vuelta, otra vuelta y acá está. Recuerden que cuando estamos modificando el espiral estamos corrigiendo la distancia que tenía antes entre un punto y el otro. Entonces tratar de que vuelva a quedar más o menos relativamente bien. Lleva un poquito de tiempo.
Si de repente está moviendo y ven que se está pegando, quiere moverlo más suavemente y se pega a otros puntos, van al menú ver y provisoriamente eligen desencajar. Entonces de esa manera pueden mover más libremente los nodos. No se olviden después de desactivar desencajar para poder conectarlos con el resto de los puntos. Y si tienen otras versiones de Corel, simplemente van al menú ver y desactivan encajar en objetos. De vuelta, desencajar. Uy, quedó re lejos. Y acá nuevamente vamos hasta pluma del contorno y vamos a redondear los finales de línea. Bueno, bueno, a ustedes les va a quedar más lindo. Acá tendría que haber sido más redondo. Bueno, no importa. Acá tengo. Voy a hacer línea de 2 puntos. Fíjense la curva. Acá por ejemplo está bien. Vamos a dejarlo acá. Y acá quizás vamos a hacer la terminación con el circulito. Línea de 2 puntos, conectamos acá y con la misma línea que está activada mantengo presionado y genero el final. Es demasiado grande. No, me lo voy a dejar sin nada.
y voy a usar un círculo. Así puedo controlar más fácilmente el tamaño de cada uno. Punto medio y punto medio. Listo. Este círculo duplicado, colocamos por aquí y acá disperso. Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Bueno, el diseño en sí ya estaría terminado. A lo que me falta es ponerle los colores correctos. Así que este es un verde más oscuro. Así que acá tengo esta tonalidad de verde. Despliego la lista y tengo tonalidades un poquito más oscuras. Si ninguno de estos colores me convence y digo no me gusta ninguno de estos tonos de verde, recuerden que ya sea desde la parte inferior, donde tenemos el bote de pintura, o desde relleno interactivo, vamos a la lista de colores y usamos el selector de colores. Y vamos a hacer un poco más oscuro. O si no, voy directamente con el cuentagotas, hago un clic, capturo el color y lo aplico. Bastante parecido. Vamos a seleccionar todas las partes. Uso todas las líneas. Y después todo lo que va relleno. Okay. Contorno. Y este es como un gris oscuro, o sea, no es ni negro ni... Desagrupamos. Ahora sí. Y acá lo mismo. Bueno, listo. Ahora sí quedaron. Vamos guardando. Esto lo vamos a desbloquear. Chauchis. Y vamos a borrar por lo menos las líneas guías que sobran. Bien, ahora, una vez que ya tenemos la parte de arriba, que es la más importante, la que vamos a tomar como referencia, si se acuerdan, cuando habíamos hecho recién el reflejo de esta línea, teníamos una sola línea seleccionada,
¿qué es lo que ocurre? Yo acá necesito de esta pieza hacer este reflejo. Entonces, lo que necesitamos hacer primero es seleccionar las figuras que queremos que se reflejen. Teniendo como referencia el diseño terminado, podemos ver acá cuáles son las figuras que se van a estar reflejando. O sea, todo lo que está por encima de la línea guía. Hago una selección y acá no me voy a quedar en el borde, voy a bajar un chiquitín más. Vamos a ver qué es lo que tengo seleccionado, y tengo seleccionados estos objetos. Este no. Voy a hacer con Shift presionado un clic para sacarlo de mi selección. Ah, esta línea está por separado. Bueno, vamos a desconectarla entonces. Clic ahí, separar. Ah, pero queda así como medio desconectado. Bueno, vamos a dejarla provisoriamente. Después de dibujar una liñita ahí. Entonces, no me quedo ahí justo en el borde de la línea guía, sino que lo que voy a hacer es un poquito más para abajo de la línea guía, un chiquitín nada más. Bien, me quedo con estas figuras. Esta línea que está acá no haría falta, así que con Shift hago un clic y la desmarco. Una vez que tengo estas piezas, lo que voy a hacer es agruparlas provisoriamente para que no se me pierdan, no se me desarme todo. Listo, ahí lo agrupé. El PDF me da una sugerencia para poder hacer el reflejo. Me dice de copiarlo y desde los controles de tamaño de las esquinas mantenemos control presionado. Ahora, cuando yo vaya acá y arrastre, fíjense que si yo arrastro no hacia el centro, sino directamente hacia abajo, automáticamente con la tecla control reflejada me va a hacer el reflejo. Y ahí ya lo tenemos listo. Vamos a intentar hacerlo como habíamos realizado los otros puntos. Voy a hacer una copia. Yo necesitaría que me tome como referencia este punto. Pero ¿qué pasa? Este punto está un poquito más abajo. Vamos a hacer un clic acá. Y vamos a hacer el reflejo, en este caso, vertical. Parecía que no iba a quedar, pero desde esta forma también podemos hacer el reflejo. Así, lo más importante es tener la copia. Edición, copiar, pegar o con la tecla más del teclado. Y ahí lo tenemos. Listo. Ya tenemos las piezas. Voy a seleccionar todo. Voy a achicarlo un poquito porque si no me salí de la hoja. Ahora sí. Todo completo así como está, voy a volver a agruparlo. Y todo completito hacemos una copia. Porque vamos a girarlo. Hacemos la copia. Y ahora, una vez que tengo hecha la copia, voy a hacer un clic. El punto de referencia que tiene como giro es este que se encuentra acá. Por lo tanto, cuando yo lo esté rotando, va a girar en base al medio. Yo necesito que gire teniendo como referencia el eje de este círculo. Así que voy a agarrar el eje y lo voy a trasladar al centro del círculo. Y ahora sí. Puedo girarlo manualmente o acá le puedo poner que se gire 90 grados. Y nos aseguramos que quede derecho. Cuando lo giren les va a ocurrir que varios elementos, les quede superpuesto en algunas piezas. Entonces, por ejemplo acá me quedó superpuesto. Así me fijo más o menos cuáles son los que tienen que quedar. Acá, estos que están acá, por ejemplo, me quedaron movidos. Así que tengo que
desagrupar, voy a poner desagrupar todos los objetos. Y acá también desagrupar todos los objetos. Y ya quedó el diseño. Por eso es importante el uso de las líneas guías. Si nosotros no hubiéramos utilizado las líneas guías a la hora de hacer el reflejo, supongamos que yo lo puedo dibujar. O sea, yo puedo tomarme el trabajito de dibujarlo sin las líneas guías. Hago los círculos, hago las líneas guías, y bueno, más o menos a esta altura puede ser que esté. Después acá nuevamente me posiciono más o menos por acá. Y después lo mismo para el resto de las líneas. Entonces, pues una vez que esto quede, si yo le hago la copia, por ejemplo acá dentro de todo quedó bastante bien, pero acá por ejemplo ya hay una diferencia. Este punto que está acá quedó más separado del otro, al no haber trabajado medianamente bien con una guía. Casi por ejemplo, este no es la mitad del círculo. El círculo tendría que estar más o menos a esta altura, y ahí recién quedaría bien. Pero siempre lo más aconsejable es trabajar con una línea guía, así el reflejo queda bien.